Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren. Bienvenidos a esta ponencia para hablar sobre la importancia de este término que hoy está tan en boga y podríamos decir hasta de moda, que es la salud mental. Hoy vamos a abordar este tema desde cuatro corrientes, podríamos decir, que son las neurociencias aplicadas al ámbito de la salud, la corriente oriental o también conocida como medicinas alternativas en comparativa con tradiciones de pueblos originarios. También vamos a atravesar la corriente de la metafísica y la física cuántica, como así también la experiencia propia y de personas allegadas con las que he trabajado en forma conjunta con profesionales dentro del ámbito de la salud. Bienvenidos a esta ponencia. Me voy a presentar brevemente. Mi nombre es María Celeste González. Soy educadora en comunicación emocional, coach ejecutivo organizacional, docente en discapacidad intelectual y escritora, autora de dos libros, Lenguaje Universal y Narrativas Mentales, recién salidito hace 2 meses. Bien, vamos a empezar a andar en el tema y para eso vamos a decir, la salud es mental. Vamos a abrir desde las neurociencias este concepto como interrogante y vamos a empezar a, podríamos decir, transformar determinados mitos teniendo estas cuatro corrientes que les mencioné en principio, integrándolas con los puntos en común. Para eso vamos a empezar una especie de recorrido histórico y mapa mental que surge en las raíces de la antigua Grecia con Hipócrates, considerado el padre en el arte de curar, ¿m? Separándose de lo que se consideraba para la época magia y religión. Y él hablaba de que los desequilibrios tenían que ver con humores corporales, fíjense, no, digamos, no tenían que ver con causas demoníacas, concepto traído desde la vertiente religiosa, sino más que ver con un equilibrio o desequilibrio de humores corporales, a diferencia de otras culturas que interpretan el funcionamiento del cerebro, considerando a la mente como un castigo, o una posesión espiritual. Hipócrates dice que a veces se curaba, pero que siempre había que consolar para transmitirle a esta persona y que esta persona volviese a encontrar este equilibrio en el humor corporal. Fíjense que hoy en cierta forma se vuelve a recurrir a estos principios antiguos, desde en estos orígenes de la Grecia antigua. De ahí vamos a pasar a esta, podríamos decir, vertiente opuesta de la Edad Media y el Renacimiento, ¿no? Donde predomina, y se impone de alguna forma esta visión religiosa donde todo desequilibrio o todo trastorno era considerado locura. Y por lo tanto tenía como consecuencia la marginalidad y o el castigo, la cárcel, y podríamos, por supuesto, recurrir en la historia hasta la muerte. En esta Edad Media, también posteriormente tenemos el Renacimiento, donde aquí empieza a imperar a través de las investigaciones un mayor interés por el funcionamiento del cerebro, ¿no?
obviamente estamos hablando de algo incipiente, no hoy por hoy, como se estudia de las neurociencias, ¿no? Comienza a haber un interés por la razón, ¿no? ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué es la razón? Pero esto todavía estaba diferenciado y disasociado del cuerpo humano. Entonces comienzan a tratarlo como trastorno o enfermedad mental. ¿Cómo surge este abordaje? A partir de la observación y de tratamientos, en muchos casos, experimentales. De ahí se comienza evolucionando históricamente hasta llegar a este concepto moderno en la época de la Ilustración, donde ya la razón se ve desde un lugar de ciencia y ya empieza a conformar, ¿no? Un concepto más amplio de lo que es la mente. ¿Mm? Y de que esta mente puede enfermar al cuerpo. Pero aún en este concepto moderno, observemos que se siguen viendo como dispares, como dos cosas separadas, la mente y cuerpo. Y también observemos que no es que las corrientes anteriores dejaron de estar, sino que por cuestiones de acuerdos y normativas sociales imperan unas por sobre otras, lo cual no quiere decir que las anteriores hayan dejado de existir. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y lo vamos a ver más adelante. Acá surge la psiquiatría como disciplina y surge la institución, o sea, a diferencia de la Edad Media y el Renacimiento, ¿no? Donde había una marginalización de las personas consideradas locos o desequilibrados o condenados, acá se institucionalizan como medio de observación y tratamiento, como dije, en la mayoría de los casos, experimentales. Entonces, aquí se empieza a utilizar el término de salud mental a diferencia de enfermedad mental. ¿Mm? ¿Por qué? Porque acá se empieza a trabajar sobre un posible desarrollo de la capacidad de la mente para revertir esta situación de enfermedad a partir de estas terapias experimentales. Algunas llevadas a cabo con éxito y otras, por supuesto, no. Otras han sido, digamos, en detrimento y perjudicial de lo que se considera hoy por hoy el término salud. Desde aquí vamos a llegar a las corrientes de la psicología, en su evolución, el psicoanálisis y lo que hoy conocemos en muchos países como salud pública. ¿Mm? Acá se empiezan a introducir estos conceptos de conflictos inconscientes que afectan a esta salud mental. O sea, hay algo interno que afecta la salud generando un desequilibrio. Y esto está en lo que se considera una mente inconsciente. O sea, ya hablamos de una mente con determinadas diferencias. O podríamos hablar de diversidad de mentes. Mente consciente, mente subconsciente, mente inconsciente. Ya empezamos a ahondar en esta diferencia un poco este, más diversificada de lo que es la acción mental. Aquí, bueno, tras la Segunda Guerra Mundial, la Organización Mundial de la Salud ya cambia este concepto, ya la salud no es solamente ausencia de enfermedad, sino empieza a ver algo un poco más integral
con respecto al bienestar físico, mental y social, aquí todavía no se habla de emociones, algo también a tener en cuenta. Así que desde aquí vamos a llegar al siglo XXI y ahí, como dije anteriormente, vamos a empezar a ver un enfoque más integral, considerando lo físico, lo mental y lo social, donde van a surgir los derechos humanos. Ahora, fíjense el concepto 2001 de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que un estado de bienestar tiene que ver con una persona consciente de sus capacidades para afrontar tensiones normales, entre comillas, ¿no? de la vida y trabajar de forma productiva contribuyendo a su comunidad. ¿Qué pasa con esas personas que hoy en día este, no pueden trabajar de forma productiva? Son consideradas como un desequilibrio, como ausencia de salud. Entonces, y aquí la pregunta, este concepto, esta respuesta de este 2001, ¿verdaderamente abarca un enfoque integral de la persona, como ya vamos a ver ahora, como ser biopsico, emocional y social? Y ahí agregamos las emociones. Bien, acá llegamos a, a un inicio de resolución de conflicto. ¿Por qué? Porque venimos de una herencia dualista, donde es blanco-negro, ¿se acuerdan? Día-noche, donde reinan los opuestos. Y cuando hablamos de opuestos, esto, ¿no? Salud o ausencia o enfermedad, como ausencia de salud. Cuando hablamos de mente separada del cuerpo, cuando hablamos de razón separada de la mente, cuando hablamos de emociones separada de la mente. Cuando hablamos de lo físico, de malestares o desequilibrios físicos, separado de todo lo otro, separado de esta mente como acción, y comunicación de pensamientos y emociones, separados. Entonces, este dualismo tiene que ver con esta separación. ¿eh? Esto ¿cuál es, podríamos decir, la concepción que genera esto? Que es la de René Descartes, ¿no? Esta famosa idea de que el ser humano está compuesto por sustancias separadas. El cuerpo como materia, como objeto de medicina, y la mente, por otro lado, solo fíjense como ámbito de alma o pensamiento, lo cual en una posterioridad vamos a hablar de psique con respecto en el lineamiento del alma y de la mente, pero aquí solo se ve, se continúa viendo desde el ámbito de la razón, la conciencia y las emociones, pero incipientemente, a diferencia de hoy en el abordaje de las neurociencias, de esta conciencia y de estas emociones, la cual todavía se sigue analizando e investigando. Este dualismo de alguna manera divide la salud en cambios distintos. Y recuerden la pregunta de recién, la pregunta reciente, ¿no? ¿Verdaderamente abarca la definición de la Organización Mundial de la Salud un concepto integral cuando todavía quedan rasgos de esta herencia dualista que divide la salud en estos campos, que divide la salud física, ¿no? Siempre sujeta, como dije, a la postura un poco más impuesta y acordada socialmente de la medicina tradicional, lo cual no implica que la medicina no tradicional, no formal, haya dejado de existir. Seamos conscientes de esto, ¿no? Y por el otro lado, esta salud mental relacionada con pensamientos, comportamientos y emociones. Ahora,
Desde este dualismo y desde esta crisis de resolución de conflictos, desde esta interacción comunicativa en la complejidad que hace a un ser humano, comenzamos a dirigirnos hacia un enfoque biopsicosocial. Esto surge a mediados de siglo, donde con la definición de la Organización Mundial de la Salud, fíjense, y acá surge una corriente de la psicología más humanista. Aquí empieza a aparecer la neurociencia, todavía en estos principios, ¿no? Por supuesto, hoy en día hablamos desde las neurociencias como algo mucho más profundo, mucho más abarcativo, ¿eh? Y aquí comienza a hablarse, fíjense la diferencia, ya no de medicina tradicional, sino de medicina social, lo cual implica una interacción de áreas. Entonces, primera diferencia de la separación dualista, que aún hoy sigue habiendo sesgos con respecto de eso, de ese enfoque, en contraposición con el enfoque biopsicosocial. Ya la mente desde el enfoque biopsicosocial y el cuerpo son inseparables. Y aquí empiezan a aflorar con un peso más determinante las emociones. ¿Por qué? Porque se comienza a descubrir que las emociones afectan la biología. Prueba de ello es el libro del doctor Hammer, el cual no está dentro de una corriente de medicina tradicionalista, pero sí desde esta corriente no formal en la medicina ha logrado establecer esta, esta correlatividad entre las emociones y de cómo estas emociones afectan a la biología. Hablando desde el doctor Hammer en términos de biodecodificación, se conoce con ese nombre. Y otra es cómo afecta el entorno social, cultural y económico. Todo eso influyendo en la salud mental, la cual ya habíamos empezado a ver, que ya no se hablaba solo de una razón, sino se hablaba de un concepto más abarcativo de salud mental. Ahora, pensando, ¿m?, en este concepto de construcción de salud, introduciendo las emociones, por eso digo la salud aquí, fíjense la terminología, no solo se construye pensando, sino sintiendo, aceptando y expresando emociones. Esto es lo que vamos a empezar a entrar en tema. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque la verdadera salud integrando, ¿no? Cuando hablamos de este enfoque integral de la pregunta anterior, integrando estas corrientes que les mencioné, tanto de la medicina tradicional y formal como de corrientes no formales, como las de pueblos originarios, como las neurociencias, que aún hoy se ven de diferentes corrientes, como dije, de la física y la metafísica. Esta verdadera salud no es solamente tener claridad de pensamiento, sino a esta claridad de pensamiento le acompañan, le acompañan emociones comprendidas y abrazadas. ¿Qué digo con esto? Muchas veces las emociones las seguimos viendo, fíjense, desde este dualismo que, desde esta corriente separativa, que en principio era mente y cuerpo,
separados, donde en cierta forma el cuerpo solo se atendía a la materia y por el otro lado la razón. Y ahora en cierta forma estamos viendo lo mismo, el mismo dualismo con respecto a las emociones. ¿Por qué? Porque establecemos una métrica de emociones positivas o negativas. Por lo tanto, siempre tendemos a querer ir hacia las emociones positivas, pero rechazando las negativas, sin ver que las negativas nos aportan, nos aportan esta claridad de pensamiento para llegar a una comprensión de estos pensamientos y por lo tanto poder abrazarlos, ¿m?, como parte de estas emociones positivas. No están disasociados. Ese es el primer punto desde el cual esta integralidad de corrientes que hoy les traigo, donde prima la neurociencia, vamos a empezar a ver, interpretar, comprender y abrazar. Esa es la invitación de hoy. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando aprendemos a sentir, ¿m?, sin miedo y a entender y a comprender esto que estamos sintiendo o a comprender el mensaje de este miedo, ¿m?, que es parte, podríamos decir, inherente a la vida, comenzamos a cultivar un concepto de salud más profundo, más auténtico y más sostenible. ¿Por qué? Porque lo que dije recién, esta dualidad de las emociones que todavía siguen de alguna manera polulando. No basta con que yo solo piense positivamente, porque a colación no me trae una emoción positiva en una linealidad igual. Como tampoco basta esta famosa definición de controlar la mente, porque es de esa manera la estoy disasociando de la emocionalidad, cuando en realidad la emocionalidad, por una cuestión química y por el hecho de que somos seres sociales y relacionales, se va a terminar imponiendo sobre este control mental. Lo cual estamos viendo en líneas generales hoy en día, ¿no? Hoy en día va en un porcentil de crecimiento estadístico los casos de depresión infantil y de suicidio adolescente, lo cual no es menor lo que estamos diciendo. Y está relacionado con con esto de lo cual estamos hablando, ¿no? Que aún en cierta forma, pero ahora visto desde la emocionalidad, sigue estando esta separación y esta dualidad. Entonces, ¿qué es necesario aquí? ¿Qué es necesario? Que sintamos, que escuchemos y que comencemos a relacionar, ¿m?, esta expresión y comprensión de las emociones y desde qué lugar y desde qué pensamientos vienen, desde qué determinación comunicativa se generan estas emociones propias y colectivas. ¿A qué nos va a llevar eso? A la capacidad de reconocer y poder expresar estas emociones, a un autoconocimiento y a una autoestima, ¿m?, y ya no solo al desarrollo de afrontar una dificultad, sino a establecer una acción cotidiana de resiliencia y de apoyo social. A esto le vamos a sumar, porque no está separado, dijimos, vamos a comenzar a integrar esto con la parte física. ¿De qué manera la acompañamos? Bueno, actividad física, hábito. ¿Qué es hábito saludable? ¿Qué alimentación es saludable para cada persona según su labor? No es lo mismo una persona que trabaje de sereno, de cuidador nocturno, o que tenga horarios rotativos, por ejemplo, como un enfermero, como una persona que trabaja en un casino. La alimentación
no va a ser la misma. Esta persona va a tener que buscar otro aporte alimenticio como fuente de energía, otro tipo de actividad física y por lo tanto otros tiempos de descanso. Entonces, hablar de hábitos saludables es primero evaluar el contexto. ¿Sí? Para generar esto tenemos que evaluar el contexto de cada persona. Y esto acompañado de esta atención preventiva y de autocuidado, ¿no? Con el referente que uno elija en el ámbito de la salud. ¿Para qué? Esto, para encontrar sentido a esta razón, a esta forma que le damos a nuestro vivir desde nuestros valores cotidianos. Y aquí vamos a llegar a esta conclusión. ¿Mm? Hablar de un enfoque integral es hablar de contexto. ¿Mm? Context- Contexto. Y en un contexto actúan diversidad de factores, partiendo del ser humano y de su propia complejidad y del colectivo, de la red social. Ahora, esta salud tiene que ver con la comunicación, la red que se teje entre estos factores primeros propios, como dije, en esta complejidad, y qué comunicación hay entre esos factores y cómo esa comunicación se relaciona y se genera una comunicación mucho más amplia en el campo colectivo. Ahí empezamos a hablar de un enfoque de salud integral. Entonces, teniendo en cuenta la integralidad de las cuatro corrientes de las cuales le hablé al principio, llegamos a estas conclusiones. Primero, hablar de mente resulta insuficiente. Esto es lo que compartimos hoy. Con esto abro la invitación a quienes están en el ámbito de la salud y en el ámbito de la educación a replantearnos un poco este concepto. ¿Salud integral o salud humana? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué incluiría esto? Cuerpo como estado físico y biológico, hablando de esta complejidad del ser humano y de esta red y de este contexto. Nosotros somos un contexto en sí mismo. Hablar de mente es hablar de pensamientos, emociones, y percepciones. Las cosas no las vemos como son, sino como somos. Por lo tanto, al ser diversidad de personas, de seres humanos, tenemos diferentes percepciones, diferentes pensamientos y diversidad de emociones. El entorno, ¿no? Esta relación, esta comunicación que tengo con otros, con la comunidad, con la cultura, a partir de estas percepciones que hablamos anteriormente y a partir de este estado físico y biológico. Y por último, vamos a incluir algo que no he escuchado al menos, o a muy pocas corrientes, que es el espíritu como sentido vital. ¿Y qué quiere decir el sentido vital? Eso que a mí me conecta con el vivir. ¿Qué me conecta? Pensemos, preguntémonos, ¿qué nos conecta con el vivir? Y eso nos va a llevar a esta forma y a esta razón de propósito. Además, la segunda conclusión que traemos, digo traemos porque por supuesto todo este trabajo investigativo, como dije hoy, es compartido con colegas del ámbito de la salud y de la educación, a raíz de varios trabajos investigativos y de experiencias propias. Una de estas experiencias propias que les puedo decir, yo estaba diagnosticada con migraña crónica, sufría en su momento de dolores de cabeza, a partir de los cuales tenía que acostarme, generar un ámbito
oscuro, de absoluto silencio, el más mínimo ruido era como si tuviese un taladro en mi cabeza. Est- eh, Tomaba hasta 2 y 3 pastillas por día y de eso pasé a tener tan solo molestias, podría decir 3 veces al año. ¿M? Y antes eran 3 veces por semana, con medicamentos. Ahora son sin medicamentos y molestias, no dolores. Lo cual eso revirtió completamente el diagnóstico de migraña crónica. Entonces, ese es un ejemplo vivo, personal, que estoy compartiendo con ustedes para que puedan cotejar todo esto, toda esta ponencia que hemos compartido hoy hasta aquí. El segundo es esta salud integral, como dije, o salud humana, entendiendo al ser humano como una unidad completa, esto que dije hoy, ¿no? Una unidad completa, cuerpo, mente, emociones, entorno, espíritu, una complejidad comunicativa que todo el tiempo está interconectada y en comunicación. Ahora, ¿qué tipo de comunicación estamos teniendo? Y ahí vamos a comprender el concepto de equilibrio o desequilibrio. Cuando nos preguntemos, ¿m? ¿Qué comunicación estamos teniendo con ese cuerpo, con esa mente, con esas emociones, con ese entorno y con ese espíritu como conexión con la vida? ¿No? Yo digo, la vida es desastrosa, estoy estableciendo una comunicación y una interconexión, ¿no? ¿Cómo le repercute a mi cuerpo esa frase? ¿Cómo le repercute a esta mente con este pensamiento y esta percepción del vivir? ¿Qué emociones se generan a partir de esta frase? ¿Mm? Y por lo tanto, desde qué razón y propósito yo acciono en mi vivir con una frase como esta. Entonces, no solo se trata de no estar enfermo, sino de vivir en un equilibrio consigo mismo, con los demás y con todo el entorno. Y por último, hablar de salud es también hablar de sanidad, otra interconexión. ¿M? Que invitamos a compartir y a que ustedes empiecen a explorar sobre estos conceptos. ¿Por qué? Porque sin salud la sanidad pierde sentido, porque la salud es un estado y una condición. Y la sanidad es este conjunto de acciones desde ese estado y esa condición humana, ¿no? Manteniendo este equilibrio. Por lo tanto, tienen que estar conectados ambos y esa es la invitación a que ustedes empiecen a explorar este concepto. Y hasta aquí llegamos a esta charla, a esta ponencia compartida desde hoy sobre la importancia de salud mental y trascender, la invitación es a trascender este concepto de salud mental para hablar de una salud integral, de una salud humana, incluyendo todos estos factores que vimos hasta aquí. Desde ya, muchas gracias. Aquí todas mis redes y mis contactos a disposición hasta un nuevo encuentro. Para mí ha sido un placer haber compartido hasta aquí con ustedes y ojalá no solo haya sido de su agrado, sino haya generado interrogantes y un nuevo pensar o una nueva perspectiva. Muchas gracias. Nos encontramos en el próximo.